madre me dijo que no tenían espacio para mis hijos el día de Navidad. Pero toda la familia de mi hermano fue invitada. Amamos más a sus hijos, ellos sí son educados, me dijo mi madre humillándome. Pero cuando se dio cuenta de que yo le había bloqueado mi tarjeta de crédito, empezó a temblar. Mariana nunca imaginó que sus propios padres un día la mirarían a los ojos y le dirían que sus hijos no eran bienvenidos en su casa. Pero ahí estaba, sujetando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo como su mundo se resquebrajaba con cada palabra que salía de la boca de su madre. Este año queremos algo más íntimo, Mariana. Solo será una cena pequeña con la familia más cercana. La voz de su madre sonaba dulce, casi afectuosa, como si estuviera informándole sobre el clima o el menú del día. Pero Mariana ya conocía demasiado bien esa dulzura envenenada. ¿Íntimo?, repitió con incredulidad. Mamá, somos familia. Emiliano y Sofía son tus nietos. ¿Cómo que no están invitados? Un silencio incómodo se extendió al otro lado de la línea, hasta que su madre exhaló con fastidio. Y no es nada personal, hija. Pero tú sabes cómo son tus niños, demasiado inquietos. Queremos que esta cena sea tranquila. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. La vergüenza y el enojo se mezclaban dentro de ella como un cóctel explosivo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y los hijos de Alejandro?, preguntó con voz tensa. Ellos son distintos. Son educados, bien portados. No es lo mismo. No pudo evitar soltar una risa amarga. Ahí estaba de nuevo. La comparación injusta, la misma que había escuchado toda su vida. Alejandro, el hijo perfecto, el orgullo de la familia. Ella, en cambio, siempre fue la que tenía que demostrar su valor, la que tenía que esforzarse el doble y aún así, nunca era suficiente. Ahora, esa misma historia se repetía con sus hijos. ¿De verdad estás haciendo esto? Su voz tembló, pero no de tristeza, sino de furia contenida. ¿De verdad estás diciéndome que mis hijos no son lo suficientemente buenos para cenar con ustedes? No exageres, Mariana, replicó su madre con frialdad. Es solo una noche. Además, si es por ti, claro que puedes venir. Solo pedimos un poco de comprensión. Mariana sintió que la cabeza le daba vueltas. No era solo la discriminación hacia sus hijos, era el descaro con el que su madre esperaba que ella aceptara esa humillación sin decir nada, como lo había hecho toda su vida. Si mis hijos no son bienvenidos, entonces yo tampoco lo soy, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Haces un drama de todo, bufó su madre. No sé de dónde sacaste ese carácter tan difícil. Siempre te ha gustado victimizarte. Lo que me gusta es que respeten a mis hijos, respondió con frialdad. No voy a dejar que los trates como si fueran menos que los hijos de Alejandro. Entonces es tu decisión. Pero recuerda una cosa, Mariana. La familia siempre es lo más importante, y alejarte de ella tiene consecuencias. La llamada terminó con un clic seco. Mariana se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo el peso de esas palabras. Su madre no lo había dicho como un consejo, sino como una advertencia. Como una amenaza. Fernando entró a la sala en ese momento y la encontró de pie, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. ¿Qué pasó?, preguntó con el ceño fruncido. Mariana levantó la vista hacia él, y en sus ojos había algo que no se veía todos los días, una mezcla de dolor y determinación. Su esposo conocía demasiado bien esa mirada. No nos invitaron a la cena de Navidad, dijo con voz tensa. Fernando frunció aún más el ceño. ¿Qué? Bueno, en realidad sí me invitaron. A mí. Pero a los niños no. La furia que cruzó el rostro de Fernando fue inmediata. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Porque son inquietos, Mariana escupió la palabra con asco. Mientras que los hijos de Alejandro sí pueden ir porque son bien portados. Fernando dejó escapar una risa seca, pero no había rastro de humor en ella. No puedo creerlo. ¿Y qué piensas hacer? No ir. Él asintió sin dudarlo. Bien. Pero Mariana no pudo evitar notar el peso en su voz. Fernando siempre había sido su apoyo incondicional, pero también sabía que él había visto durante años lo mucho que ella había tratado de ganarse la aprobación de su familia.
No era la primera vez que la menospreciaban, pero esta era la primera vez que ella estaba dispuesta a romper el ciclo. Y siempre has querido que te acepten. Fernando la miró con seriedad. Tal vez es hora de aceptar que eso nunca pasará. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. No porque fueran crueles, sino porque eran la verdad. La verdad que siempre había tratado de ignorar. Esa noche, Mariana apagó su teléfono. No quería escuchar más excusas, no quería recibir más mensajes manipuladores. Pero sus padres no tardaron en reaccionar. Al día siguiente, al encender su móvil, lo encontró saturado de mensajes de su madre. Espero que estés feliz con lo que estás haciendo. Nos estás rompiendo el corazón. Todo lo que hemos hecho por ti y así nos lo pagas. Algún día, cuando tus hijos te hagan lo mismo, me entenderás. Mariana sintió un nudo en el estómago. Eran palabras que buscaban hacerla sentir culpable, que buscaban hacerla retroceder. Pero algo dentro de ella había cambiado. No iba a ceder. Horas más tarde, recibió un mensaje de su hermano Alejandro. ¿Qué estás haciendo, Mariana? ¿Por qué eres así? Solo era una cena. Son nuestros padres, son mayores. Tienes que entenderlos. Mariana sintió un escalofrío. Alejandro no lo decía con malicia, él realmente creía que sus padres estaban en lo correcto. Creía que ella estaba exagerando. Como siempre. Como toda su vida. No respondió. No tenía fuerzas para discutir con él también. Los días pasaron, y aunque el dolor seguía allí, se sentía más ligera. Por primera vez en su vida, había dicho basta. Pero la guerra no había terminado. La víspera de Navidad, Mariana estaba jugando con Emiliano y Sofía en el jardín cuando Fernando entró a la casa con el teléfono en la mano. Tienes que ver esto, dijo con el rostro tenso. Le mostró la pantalla y Mariana sintió como la rabia le subía como una ola. Era una foto publicada en el perfil de su madre. En ella se veía la mesa del comedor perfectamente arreglada, con Alejandro, su esposa y sus hijos sonriendo para la cámara. Y debajo, una frase escrita con precisión quirúrgica. Nada como una cena con la familia de verdad. El golpe fue certero, brutal. Sus padres no solo la habían excluido, sino que ahora estaban dejando en claro ante todos que ella y sus hijos no eran parte de esa familia de verdad. Fernando esperó su reacción. Sabía que ese momento era crucial. Pero Mariana no lloró. No gritó. Solo apretó los labios y apagó el teléfono. No iba a darles el placer de saber que la habían lastimado. Porque por primera vez en su vida, estaba lista para pelear. Mariana apagó el teléfono sin decir una palabra. No iba a darles el placer de verla reaccionar. Sus padres habían dejado claro que ella y sus hijos no eran parte de esa familia de verdad. Pero si creían que podían seguir humillándola y manipulándola como siempre, estaban equivocados. Se levantó del sofá, caminó hasta la ventana y observó a Emiliano y Sofía jugando en el jardín. La risa de sus hijos contrastaba con el caos que estaba ocurriendo dentro de ella. Podría haberse quebrado, haber llorado, haber gritado. Pero no. Algo dentro de su pecho se había endurecido. Ya no iba a permitirles más poder sobre ella. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Caminó hasta la puerta con el corazón acelerado. No esperaba visitas. Fernando llegó detrás de ella antes de que pudiera girar la perilla. «Déjame abrir yo», dijo con voz baja pero firme. Mariana asintió y se quedó detrás de él mientras abría la puerta. Al otro lado, un repartidor con uniforme del banco sostenía un sobre blanco con su nombre. «¿Mariana López?», preguntó el hombre con una expresión neutra. «Sí, soy yo», respondió, tomando el sobre. El repartidor le pidió que firmara un recibo y, después de un breve intercambio de palabras, se marchó. Mariana cerró la puerta con el sobre en las manos. Sentía una sensación extraña en el estómago. Algo le decía que no eran buenas noticias. Fernando la miró con el ceño fruncido. «¿Te esperabas algo del banco?». Ella negó con la cabeza mientras rompía el sello del sobre y sacaba los papeles. Sus ojos recorrieron el documento y sintió como la sangre se le helaba. Un extracto de cuenta. Cargos que no reconocía. Pagos de supermercados, tiendas de lujo, restaurantes, gasolineras, decenas de transacciones a lo largo de los últimos años. Y lo peor,
Todos estaban a nombre de su propia tarjeta de crédito. Su tarjeta. Sintió una punzada en la garganta y tuvo que sentarse. ¿Qué pasa?, preguntó Fernando, notando el cambio en su expresión. Mariana dejó el papel sobre la mesa y lo señaló con un dedo tembloroso. Alguien ha estado usando mi tarjeta durante años. Fernando tomó el documento y lo revisó con rapidez. Sus ojos se oscurecieron cuando comprendió lo que ella ya había entendido. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido? Mariana tragó saliva. Solo hay una respuesta. El teléfono sonó. Mariana giró la cabeza de golpe. El identificador mostraba el nombre que en ese momento no quería ver. Su madre. Fernando cruzó los brazos. Responde. Mariana apretó los dientes y deslizó el dedo por la pantalla. ¿Aló? El tono molesto de su madre la golpeó en el oído. Mariana. ¿Qué hiciste? Mariana sintió una oleada de furia. Ni siquiera un saludo. Ni siquiera una excusa. ¿A qué te refieres? Su voz salió fría, controlada. Bloqueaste la tarjeta. No puedo pagar mis cosas. Mariana cerró los ojos un segundo y tomó aire antes de responder. ¿Mi tarjeta? Un silencio incómodo se extendió al otro lado de la línea. O bueno, sí, técnicamente es tu tarjeta, pero tú nunca la usabas. No te hacía falta. Pensé que no te importaría. Mariana apretó el teléfono en su mano. ¿Me estás diciendo que llevas años usando mi tarjeta sin mi permiso y que ahora estás enojada porque la bloqueé? No seas dramática. La voz de su madre sonaba irritada. Siempre hemos sido familia. ¿Qué tiene de malo que te ayudemos a manejar tu dinero? ¿Acaso no nos debes todo lo que hicimos por ti? Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía por completo. No. No les debo nada. Y no voy a seguir permitiendo esto. Su madre resopló con frustración. ¿Así nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que han hecho por mí? Mariana dejó escapar una risa sin humor. ¿Te refieres a ignorarme cuando era niña? ¿A tratarme como una carga? ¿A hacerme sentir que nunca era suficiente? ¿O te refieres a robarme dinero sin mi consentimiento? Eres una desagradecida. Y gritó su madre. Nosotros te criamos. Nos sacrificamos por ti. Lo mínimo que podías hacer era ayudarnos un poco. Lo mínimo que podían hacer ustedes era tratarme como su hija y no como una cuenta de ahorros. La respiración de su madre se agitó al otro lado de la línea. Si cortas con nosotros, te vas a arrepentir. Mariana sintió un escalofrío. No hay nada de lo que me arrepienta más que haber pasado tantos años tratando de complacerlos. Colgó. Fernando la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás bien? Ella dejó el teléfono sobre la mesa y asintió con la cabeza, aunque por dentro se sentía como si acabara de salir de una batalla. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Esa noche, Mariana recibió el primer mensaje anónimo. Eres una mala hija. Al día siguiente, otro más. El karma te hará pagar. No había remitente, solo frases que aparecían en su buzón, escritas en papel blanco con tinta negra. Fernando insistió en ir a la policía, pero Mariana sabía que no podían hacer mucho con mensajes sin pruebas de quién los enviaba. Cada día encontraba una nota nueva. Todos se darán cuenta de quién eres realmente. Pronto entenderás lo que es estar sola. Mariana ya no podía dormir tranquila. Cada vez que salía con Emiliano y Sofía, tenía la sensación de que alguien la observaba. Se sentía vulnerable, como si una sombra invisible estuviera acechándola. El teléfono sonó una noche más. Esta vez, un mensaje de voz. Mariana dudó antes de presionar el botón de reproducción. La voz de su madre resonó en la habitación. Te arrepentirás, mala hija. Ese fue el momento en el que Mariana entendió que sus padres estaban dispuestos a llevar esto hasta el final. Y ella estaba lista para enfrentarlos. La voz de su madre aún resonaba en su cabeza. Nos arrepentirás, mala hija. Mariana había aprendido a reconocer el tono detrás de esas palabras. No era una súplica, no era una advertencia. Era una amenaza. Había pasado semanas sintiéndose observada, leyendo mensajes anónimos, intentando ignorar la sensación de que algo peor estaba por venir.
y entonces, llegó el sobre. No tenía remitente, pero no hacía falta. Lo dejó sobre la mesa, como si tocarlo más tiempo pudiera contaminarla. Fernando se sentó frente a ella con los brazos cruzados, observando el rectángulo blanco con la misma cautela con la que se observa un animal peligroso. «Ábrelo», dijo él. Mariana tomó aire y rompió el sello. Un solo vistazo al contenido fue suficiente para que sintiera como la sangre le hervía en las venas. Un documento. Varias hojas con una lista minuciosa de gastos. Alimento, ropa, matrícula escolar, consultas médicas, incluso juguetes. Y al final, el total. $80,000. Fernando tomó las hojas de sus manos y empezó a leer en silencio. Mariana lo observó mientras él pasaba los ojos por cada línea, y su expresión pasaba de la confusión al desconcierto, luego a la furia. ¿Ya esto es en serio?, murmuró, agitando las hojas en el aire. ¿Te están cobrando por criarte? Mariana soltó una risa sin humor. Parece que sí. Fernando dejó los papeles sobre la mesa y se frotó la cara con ambas manos. Esto es una locura. Ni siquiera sé cómo responder a esto. Yo sí. Mariana se puso de pie y tomó su abrigo. Voy a verlos. Fernando se levantó de inmediato. No, no. No puedes ir sola. No estoy pidiéndote permiso. Voy a enfrentarlos. Fernando apretó la mandíbula. Ella sabía que él quería detenerla, pero también sabía que no lo haría. Mariana tenía que hacer esto. Salió de la casa con los papeles en la mano, sintiendo el aire frío golpearle la piel. Cada paso que daba hacia su auto se sentía como una sentencia. El camino a casa de sus padres fue silencioso. Su respiración era lo único que rompía el mutismo del auto. Cuando llegó, el portón estaba entreabierto. Empujó la puerta sin anunciarse. Su madre estaba en la sala, sentada con la espalda recta y los brazos cruzados. Su padre estaba junto a ella, con su habitual expresión de indiferencia. Alejandro estaba de pie, con las manos en los bolsillos. Todos sabían que ella vendría. Mariana cerró la puerta detrás de ella y dejó el sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Qué demonios es esto? Su madre levantó la barbilla con aire desafiante. Una factura. Mariana sintió que el estómago se le revolvía. ¿Me están cobrando por haber sido su hija? Su padre, quien siempre había sido más callado, habló por primera vez. Es lo justo. Nos debes esto. Si no nos pagas, buscaremos la forma de hacerte pagar. Mariana lo miró con incredulidad. ¿De verdad creen que pueden hacer esto? ¿Que tienen derecho a exigirme dinero por algo que era su responsabilidad como padres? Su madre esbozó una sonrisa amarga. La ley nos respalda. Hay casos en los que los hijos deben ayudar a sus padres económicamente. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Mariana sintió una presión en el pecho, pero no era miedo. Era furia. Y no me están pidiendo ayuda, me están extorsionando. Alejandro, que hasta el momento no había dicho nada, dio un paso adelante. Mariana, por favor. No hagamos esto más grande. Solo págales y terminemos con esto. Mariana giró la cabeza lentamente hacia él. ¿Tú también crees que esto está bien? Alejandro suspiró. Son nuestros padres. Están en una situación complicada. Ah, no, Alejandro. Ellos han creado su propia situación complicada. Esto no es necesidad, es codicia. Su madre golpeó la mesa con la palma de la mano. Te lo advertimos. Sabíamos que ibas a reaccionar así. Eres una ingrata. Nos debes todo. Sin nosotros, no serías nada. Mariana sintió que sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Así me demandan, les prometo que haré pública toda su manipulación y abuso. El rostro de su madre se congeló. Su padre entrecerró los ojos. Alejandro abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. Mariana se inclinó sobre la mesa, asegurándose de que cada uno de ellos la mirara a los ojos. No les voy a dar ni un centavo. Y si intentan hacer algo, expondré todo. Y créanme, no quieren que esto se haga público. Nadie respondió. Mariana se dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás.
Se sentía extrañamente en calma, pero algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. Y tenía razón. A la mañana siguiente, cuando abrió su buzón, encontró un sobre. Adentro había varias fotografías. Emiliano y Sofía en el parque. Emiliano y Sofía caminando a la escuela. Emiliano y Sofía jugando en el jardín de su casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Había una nota en la última foto. Tus hijos también son nuestros. El sobre temblaba en sus manos. Las imágenes de Emiliano y Sofía estaban justo frente a ella, congeladas en papel fotográfico como una amenaza silenciosa. Mariana sintió que algo frío le recorría la espalda. Sus hijos. Alguien los había estado observando. Siguiéndolos. Fotografiar a niños de esa manera no era un simple acto de manipulación. Era una declaración de poder. Fernando llegó corriendo al escuchar el golpe sordo de la mesa cuando Mariana dejó caer el sobre. ¿Qué pasa?, preguntó con urgencia. Ella no respondió de inmediato. Solo le tendió las fotos con manos temblorosas. Fernando las tomó y las examinó con el ceño fruncido. Su mandíbula se tensó de inmediato. ¿Quién? Sabemos quién, susurró Mariana, sintiendo su propia voz quebrarse. Fernando miró la nota. La frase escrita a mano parecía estar grabada en tinta sobre su piel. Tus hijos también son nuestros. La ira cruzó el rostro de Fernando de una manera que Mariana rara vez había visto. Esto es demasiado. Vamos a la policía. No tengo pruebas de que fueron ellos, respondió Mariana, aunque sabía perfectamente que no había otro responsable. ¿Quieres esperar a que hagan algo peor? El miedo latía en su pecho. No era el miedo habitual que había sentido en el pasado, esa sensación de rechazo y dolor cuando sus padres la menospreciaban. No. Esto era un miedo diferente, más primitivo, más real. Estaban tocando lo que más le importaba en el mundo. No me van a quitar a mis hijos, dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Fernando tomó las fotos y las volvió a meter en el sobre. Voy a instalar cámaras en toda la casa. Si alguien se acerca, lo sabremos. Mariana asintió, pero no era suficiente. Sabía que la batalla aún no había terminado. Año Nuevo llegó con una falsa calma. Mariana intentó mantener la normalidad para Emiliano y Sofía. Cocinó con ellos, los ayudó a hacer decoraciones con papel dorado, rió con Fernando cuando le puso una corona de cartón en la cabeza. Pero en el fondo, la tensión crecía en su interior como una bomba de tiempo. El reloj marcaba las 9:45 de la noche cuando el estruendo en la puerta la hizo saltar. Un golpe seco, violento. Fernando se levantó de inmediato. Quédate aquí con los niños, susurró, pero Mariana ya sabía quiénes estaban al otro lado. Se acercó a la puerta con pasos firmes. No iba a esconderse. Abrió. Ahí estaban. Su madre con su expresión de hielo. Su padre con su postura rígida, sin decir una palabra. Alejandro junto a su esposa, con los labios apretados, sin mirarla a los ojos. Sabíamos que estarías en casa, dijo su madre con esa voz suya, la que usaba cuando quería sonar razonable pero que en realidad solo escondía veneno. Mariana cruzó los brazos. No es difícil adivinarlo. No tengo la costumbre de presentarme en casas donde no soy bienvenida. Los ojos de su madre se entrecerraron, pero su tono se mantuvo bajo control. No vinimos a pelear. Vinimos a hablar de nuestros derechos. Mariana sintió que se le revolvía el estómago. ¿Tus qué? Su madre levantó la barbilla. Queremos ver a nuestros nietos. Es nuestro derecho como abuelos. Y si no nos dejas, te demandaremos. La risa que escapó de los labios de Mariana fue tan seca y amarga que incluso Alejandro la miró con una pizca de incomodidad. ¿Van a demandarme? ¿Después de todo lo que han hecho? Su madre ni siquiera parpadeó. No queremos llegar a esos extremos, pero si no nos dejas verlos, nos veremos obligados a hacerlo. Fernando apareció en la puerta. Su presencia era como una muralla detrás de Mariana. No tienen derecho a nada, dijo con voz baja pero cortante. Después de todo lo que han hecho, después de cómo han tratado a Mariana, ¿realmente creen que un juez les daría acceso a nuestros hijos? Su madre giró la cabeza hacia él, con esa misma sonrisa helada. Nos subestimas.
Mariana sintió como algo dentro de ella se encendía. Se inclinó ligeramente hacia adelante y miró directamente a su madre a los ojos. No. Los conozco demasiado bien. Y por eso sé que lo único que tienen es manipulación y amenazas vacías. Sacó el teléfono de su bolsillo y deslizó la pantalla. Tengo las pruebas de cada mensaje, cada nota, cada amenaza. También tengo la factura absurda que me enviaron, los registros de cómo usaron mi tarjeta sin permiso y las fotos que alguien dejó en mi buzón. Alejandro dio un paso hacia adelante con expresión tensa. Mariana, ¿qué fotos? Mariana se giró hacia él con una frialdad que jamás había sentido por su hermano. ¿No sabías? Alguien tomó fotos de mis hijos en el parque y en la escuela. Y las dejaron con una nota que decía: tus hijos también son nuestros. Los ojos de Alejandro se agrandaron. Yo no sabía nada de eso. Fernando habló sin moverse de su lugar. Si intentan demandarnos, esto se hará público. Cada uno de sus abusos. No solo los legales, sino los emocionales. Y no solo eso, buscaremos un abogado para asegurarnos de que nunca puedan acercarse a Emiliano y Sofía. El silencio fue insoportable. Mariana vio cómo su madre apretaba los labios, con el rostro cada vez más tenso. Su padre la miró con una expresión extraña, como si estuviera evaluando la situación, buscando una forma de salirse con la suya. Alejandro finalmente rompió el silencio. Y dejen de hacer esto. Su madre se giró hacia él con una expresión de sorpresa. Alejandro. Pero él negó con la cabeza. Se acabó. No podemos seguir con esto. Su esposa, que había estado en silencio todo el tiempo, tiró suavemente de su brazo. Vámonos. La voz de su madre se volvió afilada. No puedes darle la espalda a tu familia. Alejandro suspiró. Ella también es mi familia. El rostro de su madre se torció con algo que parecía desprecio. Mariana dio el golpe final. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Toda mi vida me hicieron sentir sola. Pero la única que ha estado sola toda su vida, he sido yo. Su madre se quedó inmóvil. No hubo más palabras. Sus padres se dieron la vuelta y se marcharon sin mirar atrás. El portazo que sonó después fue el final de algo que Mariana llevaba años sosteniendo sin darse cuenta. Silencio. Nunca más volvieron a llamar. Mariana se quedó de pie en la entrada de su casa, respirando profundamente. Por primera vez en su vida, se sintió libre. Cerró la puerta y giró la cabeza hacia la ventana del jardín. Emiliano y Sofía jugaban, riendo, ajenos a todo lo que había ocurrido. Fernando se acercó y le tomó la mano. No hay familia más importante que esta. Mariana sonrió. Había ganado la única batalla que realmente importaba. Mariana cerró los ojos y respiró hondo. El aire de la noche se sentía más ligero, como si por fin hubiera soltado un peso invisible que había cargado toda su vida. La sensación era nueva, casi desconocida, pero reconfortante. Por primera vez, no tenía que justificar su dolor, no tenía que demostrarle nada a nadie, no tenía que rogar por un amor que nunca llegó. Ya no tenía que mirar su teléfono con miedo, esperando el siguiente ataque. Ya no tenía que cuestionarse si había hecho lo correcto. La mochila que siempre había llevado a cuestas, esa carga pesada que había sido su madre y todo el daño que le había hecho, por fin había desaparecido. Mariana abrió los ojos y miró a sus hijos jugar, sintiendo como la paz se instalaba dentro de ella de una forma que nunca antes había experimentado. Fernando la rodeó con un brazo y la atrajo hacia él en un abrazo cálido, firme. Todo terminó, susurró. Mariana apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos otra vez. Sí. Todo terminó. Y por primera vez en su vida, era libre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.